Por el señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace algunos años vino como anuncio apostólico un señor que se llamaba Franco Coppola, y no sé por qué, no me acuerdo, vino aquí a Jantetelco y pues dio un sermón y nos contó que venía de un pequeño país africano que se llamaba Burundi y había estado antes en otros países de África como Chad y la República Centroafricana, países todos ellos muy pequeños y con muy poquitos obispos. En Burundi había 3 obispos. Llegó a México y se sintió abrumado al estar en un país de más de 100 millones de habitantes y más de 100 obispos. Y lleno de agobio fue a la Basílica de Guadalupe y ahí leyó la frase: "No estoy yo aquí, que soy tu madre". Y fue como un rayo de luz, decía, un toque de la gracia que le hizo reponerse de su agobio. Pues no estoy yo aquí, que soy tu madre. Ojalá que estas palabras de la Santísima Virgen nos ayuden también a superar cualquiera de nuestros agobios. Y habremos aprendido la lección de nuestro fundador, que lleno de agobios también, porque la situación de la Iglesia pues, era desastrosa y la obra no encontraba su solución jurídica y empezó a ir a distintos santuarios en Europa, a Pilar, a Fátima, a Lourdes. El 1 de mayo de 1970 dijo: me voy a México. Y efectivamente llegó el día 15 de ese mes y decía que no nos enfadáramos por haber sido la segunda razón que lo había traído aquí. Y la primera era su amor a la Santísima Virgen. Os habréis preguntado por qué voy en estos años de santuario en santuario de la Santísima Virgen, de uno a otro, como los antiguos romeros, a hacer sus romerías, sus peregrinaciones. No iba buscando soluciones en la ciencia, en la política, en las influencias terrenas, sino en las del cielo. ¿Qué pide el Padre? Pues el Padre pide a los pies de nuestra Madre Santa María, omnipotencia suplicante, por la paz del mundo, por la santidad de la Iglesia, de la obra de cada una de sus hijas y de sus hijos. He tenido que venir a México para repetirle con la boca y el alma llena de confianza que estamos muy seguros de ti y de todo lo que nos has dado, que no admitimos otra ambición sino la de servir a tu Hijo y con Él y con tu ayuda a todas las almas.
pues dice hoy, no, las medidas humanas, las capacidades humanas son mínimas, prácticamente inexistentes. Acude a las ayudas divinas. Otra manera de proceder seguramente manifestaría falta de fe, por una parte, y inseparablemente también pues un error dogmático, porque caeríamos en la soberbia de pensar que son nuestras fuerzas las que hacen que salgan adelante los proyectos, y no son nuestras fuerzas. Sin mí nada podéis hacer, decía el Señor. Y Dios dispone que tengamos a lo largo de los siglos estas maravillosas señales de su presencia, de su misericordia, de este modo entrañable de presentar el rostro de Dios a través de su madre, esa manera pues como tierna, amable. No es el camino de la autoridad, el camino petrino, sino el camino mariano. Y pues más cuando más necesitados nos sentimos, tenemos conciencia de ser indigentes, carentes. La Santísima Virgen aparece en el Cerro del Tepeyac en 1531, 10 años después de la conquista, que había tenido lugar el 13 de agosto de 1521, un poquito más de 10 años. Y el pueblo estaba vencido, estaba sumido en una profunda tristeza, que pues para los aztecas era muy mal visto embriagarse, y ahora pues, estaban embriagándose muchísimo. Habían perdido a su emperador, a su rey, y habían destruido sus templos, se habían quedado sin sus dioses, habían perdido sus tierras, su libertad. Además había sido diezmada la población por la viruela negra, para la cual ellos no tenían defensas. Aproximadamente una tercera parte de la población había muerto. La evangelización había sido lenta y difícil, lógicamente muy resistentes a esa predicación, pero de pronto aparece una señal en el cielo que amalgama las dos razas, como decía, diciendo, a ver, el proyecto de Dios es que aquí aparezca una nueva raza, y no había todavía mestizos de esa edad, de la edad en la que se aparece la Santísima Virgen, habían pasado solo 10 años. Por lo tanto, ella inaugura la nueva raza. México no empezó con la independencia, la primera transformación o la segunda, no sé cuál será la independencia, no, la nación mestiza de México y de toda América empezó en 1531. Pues viene a decir que el cielo se complace en esta nueva nación, en esta nueva raza que de ahí arranca, y se presenta así como la madre de los desheredados, Guadalupe Tonantzin, la diosa madre, nuestra madre Tonantzin, pero no la madre naturaleza, no la madre que simplemente nos da los alimentos, una madre distante o fría. La naturaleza también es implacable cuando vienen, por ejemplo, los fenómenos naturales, sino que la madre que nos gesta, la madre que nos lleva en el vientre, la madre que nos tiene en su regazo. Y es una verdad, no es que sea simplemente una realidad de consuelo, ¿no?, para animarnos o para animar a los pobladores del Valle de México, de los pueblos autóctonos, sino que es una verdad que realmente hemos sido engendrados en su vientre en el momento en que
es engendrado el Verbo de Dios, en el momento en que es infundida esa alma humana, y esa alma humana está llena de la gracia, toda la gracia santificante está en el alma humana de Cristo, la gracia santificante por la cual nacemos a la vida nueva. Y otra vez tendré que tomar conciencia de decir: hoy tú tienes una vida nueva, tienes una vida distinta, tienes una vida sobrenatural. No vayas a limitarte a tu vida puramente natural, a tu vida biológica, ni siquiera a tu vida intelectual o a tu vida afectiva, que efectivamente todas esas las tienes porque eres hijo de Eva, descendiente de esta estirpe humana, pero desde tu bautismo has sido engendrado a una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza divina procede del alma humana de Cristo, y por lo tanto del vientre de María es realmente fruto de su vientre, y ahí empezó tu historia, la historia de los hijos de Dios. Y efectivamente en el Calvario Jesús simplemente declara esa verdad: de ahí a tu hijo, que ha sido engendrado en tu vientre. Pues no estoy aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo, no te inquiete ni te aflija cosa alguna, no estás bajo mi sombra y amparo, no corres por mi cuenta. Una y otra vez le repite esa idea, como si: a ver, convéncete, no te veo muy convencido porque estás afligido, estás derrotado, estás, no sé, sumido en tu indigencia, en tu carencia. No estás en el cruce de mis brazos, ¿qué más has menester? Y cuando le pide a Juan Diego que construya un templo, dice: ¿para qué va a ser ese templo? Dice: donde yo pueda mostrar y dar todo mi amor, misericordia, auxilio y defensa, pues soy vuestra cariñosa madre. Y es la característica de Guadalupe, como sabemos, que no pide al indio Juan Diego que haga algo como si les pide a los pastorcitos de Fátima o a Santa Bernadette, que le pide que recen el rosario, que hagan penitencia, que recen por los pecadores, que recen por la conversión de Rusia, que recen por los moribundos. No, le dice: voy aquí a mostrar y dar mi amor, misericordia, auxilio y defensa. Pues son manifestaciones de la bondad de Dios, el rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita a entrar en comunión. Por eso vamos a pensar si realmente creemos y si tenemos esta relación cercana y filial y confiada y abandonada en la Santísima Virgen. Es un querer de Dios materializado en la tilma, como dicen: mira, te voy a dejar algo para que te convenzas que no es algo que se pierde en la noche de los tiempos. Dice el Papa León XIII: no ha hecho cosa igual con ninguna otra nación, a ninguna le ha manifestado tan claramente su amor. Lógicamente no como una prerrogativa exclusiva de aquí, del lugar donde se aparece, sino a todos los hombres. Y pues que no nos retraigamos. Si yo realmente creyera, si realmente confiara, entonces tienes la garantía de que todo esto viene de tu fundador. Él quiere que vivas así, de una manera absolutamente abandonada y confiada en el regazo de María. Y por eso nos dice que si en algo quiere que lo imitemos sea en su amor a la Virgen.
Si en algo quiero que me imiten es en la conciencia de la filiación divina. Si en algo quiero que me imiten es en mi celo apostólico. Si en algo quiero que me imiten es en el modo de santificar el trabajo. Si en algo quiero que me imiten es en mi piedad eucarística. Si en algo quiero que me imiten es en hacer de la misa el centro y la raíz de su vida interior. No dijo ninguna de estas cosas. Podía haberlas dicho perfectamente y sería muy, muy bueno, y si es muy bueno que procuremos imitarlo en todo eso. Pero tener esta conciencia, de decir, a ver, yo les voy a dejar algo que no es, pues no sé, indiferente en su vocación, en su entrega. Les voy a decir que en esto quiero que me imiten. Si no quiero que me imiten es en mi capacidad de querer a la gente, de, no sé, de preocuparme por la fidelidad de todos. No, si no quiero que me imiten es en esto, en la devoción a la Virgen, el amor a María. En esto sí quisiera que me imitaran. Y decir, ¿y por qué? Pues porque es el camino más seguro, el más recto, el más amable. Ve siempre por ahí. Puede ser que en todo lo demás no tengas demasiada, no sé, como demasiada caracterización, pero aquí sí. ¿Qué es fulanita o qué caracteriza a fulanita? Pues ojalá puedan decir su devoción mariana. Su devoción mariana. Como contaba aquel sacerdote, don José Luis Mazot, murió hace bastantes años, que cuando era rector del Colegio Romano, uno de los alumnos, uno de los agrarios que estaban pues, en ese lugar de formación, pues siempre decía que pues vivo la misa con María, o hago la oración con María, o mi penitencia pues la uno a los sufrimientos de María al pie de la cruz, y que él se preocupó un poquito diciendo esto es pues como demasiado mariano, y se lo contó a nuestro padre, y nuestro padre, después de estar un rato en silencio, como meditando, pidiéndole a Dios las luces, le dijo: dejadlo en paz, como diciendo no se preocupen, es buen camino. Y ahí nunca podremos exagerar, no haremos más de lo que ha hecho Dios, que ha llenado a su madre de todas las prerrogativas de la virginidad perpetua, de la maternidad divina, de la asunción a los cielos, de la coronación, de la Inmaculada Concepción. Pues quieres amar más a la Virgen, trátala. Dios nos dé ese don, como podríamos decir, como el don de la continua presencia mariana, y que esté siempre ella, que la invoquemos de continuo, que nos refugiemos en esa conciencia, nuestras por ventura en mi regazo. Y San José María no lo olvidaba. Aquí en Montefalco quiso recordarlo con esa respaldo o cabecera de la cama donde durmió, esa cama que sigue ahí en Huéspedes, una cama viejísima, enorme, pero que tiene en la cabecera una pintura de la Virgen de Guadalupe, y cuando la vio dijo pues, que ahí iba a estar muy bien, porque iba a dormirse en el regazo de María. Sí, iba a estar ahí, amparado, protegido. Un niño, que significa un niño que está en el regazo de su madre, pues está con una perfecta simbiosis, ¿no? Viene de estar 9 meses en el vientre, en el seno de su madre, y pues está ahí. ¿Qué le puede preocupar a un niño? Pues a lo mejor si se duerme, lo único que le va a preocupar es que se le olvide que está en el regazo de la Virgen, en el regazo de su madre, y empiece a lo mejor a tener una pesadilla, y entonces a lo mejor se despierta nervioso.
Y cuando se da cuenta de que está en el regazo de su madre, vuelve otra vez a tranquilizarse, vuelve a dormirse. Y no me podrá pues, también ocurrir a mí una cosa parecida, porque busco siempre ese refugio. Ahí estoy, una realidad muy a mi nivel. Puedo pensar que estoy también en el seno de la Trinidad y será verdad, y pues, que soy templo de Dios. Pero cuando aquello lo hago a nivel de tierra, a nivel de mi propia incapacidad, me quedo muy bien, muy contento. Que no dudes en primer lugar por pues el querer de Dios, por esa realidad que procede de la misma encarnación del Verbo, el hecho de que se haya encarnado en un vientre materno y que de ahí proceda toda la gracia, pues nos refiere a nosotros, a ese vientre materno. Y después porque ha querido a lo largo de la historia de la Iglesia manifestarse de esta manera, como la Madre amorosa. Y luego porque ya para ti, para tu caso personal o para mi caso personal, el espíritu que recibimos de nuestro fundador nos hace decir, es que así quiero que vayan. Esta es la dirección por la que me gustaría que transitaran en su vida. Y entonces tener la seguridad de que efectivamente voy por el mejor camino, por el más amable y por el más seguro. Don Rafael Fiol, que fue durante más de 25 años el vicario regional, decía que no había conocido a nadie que fuera verdaderamente mariano, que hubiera perdido la vocación. Y podemos decir y también que no tuviera buen espíritu, porque es señal de buen espíritu. Y entonces puedo volver a preguntarme y yo me retraigo, me quedo un poquito corto en mi devoción a María, la trato con poca confianza, se me olvida, no soy amigo del rosario, no busco rezar más y sobre todo rezar mejor, rezar poniendo atención, poniendo cariño, dándome cuenta que cada Ave María es como una flor que le ofrezco y que puede estar mejor o peor, que puede estar hecha con más cariño o con menos cariño, con más atención o con menos atención, y que estoy haciendo ejercicios de asimilación a su corazón cada vez que medito o contemplo los misterios del rosario, y tendré que ir buscando nuevas maneras y decir, bueno, en estos misterios es muy claro el contenido de tu corazón. O sea, en los misterios gozosos, por ejemplo, pues es muy claro que estás con una determinada, presencia de tu Hijo y de unión con tu Hijo. Pero en otros misterios no me resulta tan claro. Por ejemplo, en el primer misterio luminoso el bautismo del Señor, bueno, ahí el corazón de María, ¿qué identificación puedo tener con ese corazón? Si ella, pues muy posiblemente no estaba, porque estaba en Nazaret, y aquí estamos en Judea, en el río Jordán, y ¿qué puede suponer la noticia que le habrán dado del bautismo de su hijo, que el mismo Señor le habrá contado, le habrá dicho desde antes qué iba a hacer? Y decimos, bueno, pues el corazón de María adquiere la conciencia de la divinidad más intensa, de la divinidad de su Hijo, porque el Padre Celestial ha dado testimonio de él y el Espíritu Santo se ha posado sobre él, y entonces le ha dado pues, como el espaldarazo para que comience su misión de predicación, su vida pública. Y habrá tenido un poquito de dolor al comprobar que ya no lo tenía, pero lógicamente se adhiere absolutamente al plan del Padre Celestial, aunque no tenga la presencia visible, física de su Hijo con ella. Y así en todos los demás. En los dolorosos, pues es la Virgen de los Dolores, que acompaña a distancia, porque no estaba tampoco con él en el huerto de Getsemaní o en la flagelación.
En ese misterio que, según nos dicen los exégetas, pues María no quiso decirle nada de la flagelación a San Lucas, no le refirió nada, le costaba demasiado, le dolía demasiado, le pesaba acordarse de ese momento. Pues no te inquiete ni te aflija cosa alguna, no estás bajo mi sombra y amparo. Tan cerquita que estás bajo su sombra. Corres por mi cuenta, le dijo. Pues sí, es un pobre miserable, corres por mi cuenta. He venido a ver a la Virgen y de paso a veros a vosotros. Nos dice, mira, la primera razón de todo es la razón sobrenatural. Ese es el orden. Primero las cosas del cielo. No vais a cambiar, a invertir el orden. Pues María nos acompaña, muchas veces hará también lo que hizo con Juan Diego, que lo persiguió con su ramo de rosas. El indio no confiaba, o más bien sí confiaba más a lo mejor en su capacidad de ir a buscar ayuda espiritual o médica ahí a México y no permitir que se le muriera su tío. Y la Virgen se adelanta y le da las rosas. Pues la Madre Tonantzin, cercanía, ternura, calor, vivifica. Y esa imagen de la Santísima Virgen está impresa en un material muy burdo, casi podríamos decir es como un mecate de tela que debería haberse ya desaparecido prácticamente después de pocos años. Y otra vez es una imagen de nuestra propia situación, es una tela muy burda sobre la que está impresa la belleza de María en un corazón miserable. Pues sé de María y serás nuestro. Vamos siempre a renovar nuestra consagración a María en cualquier momento. Soy todo tuyo. Cuando Juan Diego oyó la amable palabra, el amable aliento de la Reina del Cielo, muchísimo con ello se consoló, bien con ello se apaciguó su corazón. La solución a mis males. Dice un autor, cualquier existencia que no sea la de una perfecta unión con Dios en el regazo de María es demasiado complicada. La que la vida se nos complica, ¿no? Se nos complica porque la tecnología pues, nos ha complicado la vida ya. No sabemos como antes pues, encender la televisión, que se encendía pues, con un switch y ya. Ahora hay que hacer muchas cosas para poder ver algo. Bueno, dice, no, la perfecta unión con Dios en el regazo de María. Si no vivimos así, nuestra existencia va a ser demasiado complicada. Pues que ella nos ayude, que escuchemos estas palabras, que correspondamos también a estas pruebas de la misericordia y del amor de Dios y que sepamos descansar y abandonarnos en su regazo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.